de Nicolás Maduro. Sí, es que ha sacado todo lo que le incomoda. De eso se trata la censura del régimen. La voz que escuchábamos en el reportaje, efectivamente, es la de Ernesto Andrés Fuenmayor. Ernesto, buenos días. Buenos días por allá en Colombia. Un saludo para todos. Gracias por el espacio. Sí. ¿Cuántos años tiene usted, Ernesto? 28 años tengo. ¿Usted está en Alemania en este momento? Estoy en Alemania desde hace 10 años, justamente por la situación crítica por la que atravesaba Venezuela en ese momento. ¿Y es cierto lo que están diciendo en Venezuela sobre su relación con Ledesma? Antonio Ledesma es mi abuelo, sí. Lo que no es cierto es que tenga algún tipo de relevancia en esto, ¿no? Son, digamos, falacias lógicas, como que se ataca la integridad de la persona o partes de la biografía de una persona para quitarle relevancia o poder a lo que dice, lo cual es, como digo, una falacia. Además de que ser nieto de Antonio Ledesma no es ninguna deshonra, todo lo contrario. Sí, Antonio Ledesma ha sido un defensor Estoy de acuerdo con usted. La libertad en Venezuela. Me parece que es la clase de afirmaciones que dicen más de quien lo pone como denuncia que del denunciado. Pero hablemos del tema. Ernesto, ¿qué está pasando con la Deutsche Welle? Porque la voz que escuchábamos en el reportaje es la suya. Obviamente es un reportaje muy duro, hablando de mafia estatal en Venezuela, denunciando el cartel de los soles, hablando de la corrupción del régimen. ¿Por qué lo sacaron y qué está pensando la Deutsche Welle hoy sobre el régimen de Maduro? Sí, lo primero es que lo sacamos en nuestro programa de YouTube, ¿Cómo te afecta?, ¿no? O sea, fue un formato bastante específico que es nuevo, es un formato fresco que busca llegar a la gente más joven y lo sacamos sobre todo, como todo lo que sacamos en Cómo te afecta, muy, muy bien fundamentado, no solamente basándonos en el reportaje de 92 páginas muy explícito que hace Inside Crime sobre cómo se ha integrado el crimen organizado en las estructuras estatales de Venezuela, sino también en el trabajo del Global Investigative Journalism Network y de trabajos del Consorcio Europeo de Investigación Política. O sea, aquí nadie está inventando nada. La Deutsche Welle no publica inventos. Eso es una cosa que la empresa está formada de una manera que no se publiquen inventos, ni calumnias, ni propaganda. Esto es un equipo grandísimo. Yo soy solamente la cara del programa, ¿no? De Cómo te afecta, pero realmente somos un equipo de 20 personas investigando y redactando este trabajo. Lo más relevante es lo que salió fue el reel. Eso se hizo viral en Venezuela y es la razón por la que Maduro tumbó la señal de Deutsche Welle, pero lo que realmente tiene peso es el programa que tenemos en YouTube de 26 minutos, sí, de Cómo te afecta, en el que entramos a profundidad en el tema, que eso no lo mencionaron en el régimen ni lo mencionan en redes sociales. Ahí realmente mencionamos cuál es el problema de cómo se ha integrado el crimen organizado a las estructuras de poder en Venezuela. Sí, en ese programa, Ernesto, en el reel también usted hace referencia a estudios de Inside Crime y de otras organizaciones que hablan sobre cómo Venezuela se convirtió en uno de los países, si no el país más corrupto del mundo. ¿De qué habla, ya que el presidente de Venezuela no quiere que se sepa y aquí en Colombia hay 2 millones de venezolanos? ¿De qué trata exactamente ese capítulo en YouTube de 26 minutos sobre la corrupción, detalladamente? Ese capítulo en YouTube titulado ¿Cómo los corruptos te roban lo tuyo? Habla sobre la corrupción en América Latina. Ni siquiera habla solo de Venezuela. Hablamos de casos de corrupción en México, hablamos de casos de corrupción en Nicaragua, en El Salvador, en Venezuela también. Digamos, los casos de corrupción más relevantes y cómo afectan a la población, a la gente de a pie de los países. Por supuesto que el gobierno de Maduro no quiere que se sepa esto, no quiere que se sepa que existen esas fuentes académicas y certificadas, sin propaganda ni sesgos políticos, científicamente verificadas, y nosotros lo estamos dando a saber de una manera efectiva, digamos, ¿no? A través de las redes sociales, que ahí fue lo que les molestó. Ya el programa había sido emitido por televisión 3 días antes, pero lo que realmente molestó al régimen fue un reel, una publicación de redes sociales. 1 minuto de video, ya bastó para que eliminaran a la Deutsche Welle de la transmisión. Sí. Escuchan ustedes a don Ernesto Andrés Fuenmayor, que es el joven, es periodista, historiador y sociólogo al servicio de la Deutsche Welle, expulsados por cuenta de la censura del régimen en Venezuela. Andrés, un gusto saludarlo, a usted, a su familia. Gracias por contarle al mundo lo que está pasando con el señor Maduro. Gracias por el tiempo y gracias por su trabajo. Sí, un abrazo. Estás escuchando Blue Radio.